Muy buenas tardes, alumnos de segundo año. ¿Cómo era mi nombre? Mi nombre es Rocío. Sí, soy la profe de geografía. Con este pequeño videito es un poco la idea es retomar la actividad que le había dejado anterior, que es la mirada del otro desconocido. Esto en realidad, este título se debe a cómo nos vio de alguna manera el europeo, ¿no? Cuando llegó a América y se encontró con algo totalmente desconocido a cómo él vivía en Europa, ¿sí? Los europeos en América en realidad llegaron con el fin de descubrir nuevas tierras, ¿sí? En ese momento los países eran poderosos en la medida que podían tener más metales, por ejemplo, plata, oro, ¿sí? Y además, como su población iba en aumento, necesitaban de territorios que después se empezaron a llamar territorios coloniales, que ellos se apropiaban de esos territorios y obviamente utilizaban la mano de obra nativa, aborigen que había en ese territorio para poder extraer los recursos y ellos llevárselo a Europa, ¿sí? A la corona. A la corona era como el poder máximo, ¿no? En Europa. En el caso de España, el rey. Bueno, en realidad la actividad anterior hablaba un poco sobre de cómo nos veían ellos a nosotros y cómo veían a los paisajes, a la naturaleza. Bueno, ellos cuando llegaron a América, llegaron a una parte de América Central, a las islas de las Bahamas, que después más adelante vamos a ver dónde están las islas Bahamas, están en el Mar Caribe, ¿sí? Y ellos se encontraron con una exuberante, mucha vegetación, que hasta creían que eran como plantas que caminaban y eran carnívoras, ¿sí? Se encontraron con ríos que les parecía a ellos muy caudalosos, ¿sí? Que les daba mucho miedo ingresar, y cuando se encontraron con la población aborigen, ellos como que vieron no eran como personas, eran como más bien como animales, no como ellos, todos vestidos, ¿no? Con muchos detalles y adornos y esas vestiduras tan antiguas, ¿no? Que tenían los europeos. Entonces cuando se encontraron con el aborigen prácticamente desnudo, es como que lo relacionaron más con el animal. Por eso decía como que hasta le daba miedo, porque parecían como caníbales, ¿sí? Y sin embargo, lo que podríamos recatar en ese momento que estos aborígenes era la población nativa que nosotros teníamos en el continente, ¿sí? Y que ellos tenían una relación muy amigable con la naturaleza, y el europeo en realidad no vio eso, vio prácticamente seres totalmente distintos a ellos, y es como que ellos, fue así la historia, ¿no? Que ellos de alguna manera impusieron su dominio y su poder sobre ese ser inferior, ¿sí? Eso es lo que decía el texto, que decía recursos y sociedades americanas, que es la mirada del otro, de cómo ellos nos vieron a nosotros en ese momento, y estamos hablando del siglo XIV, XV, ¿sí? Estamos hablando del 1400, de ahí en adelante, ¿sí? Siglo XV. Bueno, una de las cosas que hicieron los europeos, y ahora viene entrando un poco a la próxima actividad, es la de dominar territorios. ¿Y cómo los dominaban? Confeccionando mapas de lo que veían, ¿sí? Ellos era una forma también de imponer su dominio, de cartografiar. Cartografiar significa representar eso que veían, la realidad del espacio geográfico, en una superficie plana, ¿sí? Era una forma de poner dominio, el europeo en América, ¿sí? Los mapas en realidad tenían una impronta, tenían una marca, un sello europeo en realidad, porque Europa siempre se la dio de superior, y eso es muchas veces lo que se reflejaban en los mapas antiguos, que es lo que se llamaba el eurocentrismo. Significa Europa en el centro, o sea, ellos eran como el ombligo de todo, el centro de todo, y lo demás era como menos importante, y se veían los mapas antiguos, y desde Europa es donde vienen los primeros mapas, ¿sí?
Acá en América sí los nativos confeccionaban mapas, pero lo hacían en piedras, que es lo que se llamaban pinturas rupestres, lo hacían en pergaminos, ¿sí? Lo hacían confeccionando, por ejemplo, con piecitos, era el camino que ellos debían tomar para asegurarse una buena casa, ¿sí? O dibujaban los ríos, porque muchas veces los ríos ayudaban a la orientación de los nativos. Hacían mapas donde identificaban sus templos más importantes, templos religiosos. Y lo que hizo Europa en realidad es apropiarse de esos mapas también aborígenes, ¿sí? Fíjense que cómo dominó y transformó, por ejemplo, los piecitos por herraduras de caballo, porque el caballo lo trajo el europeo también, ¿sí? Es un animal que se usó mucho para las comunicaciones y transportar cosas en el territorio. Y para trabajar la tierra también, ¿sí? Llevar y traer cosas. Y bueno, así como otros animales, que después lo vamos a ver con el desarrollo de las civilizaciones. Bueno, y en realidad, a ver, lo que quiero decir con esto es que ellos buscaron dominar el territorio por medio de la confección de mapas. Así que muchas veces los primeros mapas, sobre todo científicos, aparecieron en el siglo XV y XVI con estas expediciones, exploraciones que hacían los europeos en América, ¿sí? Y bueno, y ellos muchas veces reemplazaban lo nativo para imponer lo suyo, ¿sí? Bueno, un poco es explicarle lo que vamos a ver a continuación. Y además de esto le voy a dejar un video que en realidad dura 28 minutos, pero en realidad lo tienen que ver un poquito menos y van a ver unas preguntitas, ¿sí? Este video que yo les hago es como para entrar en contacto y explicarle qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Bueno, un beso.